Veamos entonces cómo se resuelve estos ejercicios del punto 1 que me dicen ustedes que han estado haciendo. Eh, lo que se pide acá es derivar aplicando la definición. Aplicando la definición de derivada parcial. Definición de derivada parcial. ¿Sí? Acuérdense entonces, anotemos primero la definición. La derivada parcial de z, como tenemos dos variables independientes, una va a ser con respecto de x. ¿Sí? La derivada parcial con respecto de x. Es igual a un límite, eso ya lo sabemos que la derivada es un límite, para cuando el incremento de la variable independiente, en este caso la variable independiente es la x, para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, de el cociente incremental, ¿se acuerdan? El de abajo es fácil porque es el incremento de la variable independiente. Y arriba va a ir, ¿se acuerdan? Miren, para que se acuerden, vamos a hacer el esquemita este que hicimos el otro día. Decíamos, nosotros estamos en un punto acá, P, de coordenadas X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto Q, como estamos considerando variable a la X, el punto Q va a estar así alineado horizontalmente. La Y se va a mantener constante. La Y se va a mantener constante. Entonces, este punto, la distancia que hay entre P y Q es delta de X. ¿Estamos? O sea que la abscisa de este punto es X más delta X. ¿Se entiende hasta ahí? Nosotros, este es en el dominio, P y Q están así, incrementándose la X. La Y se mantuvo constante, por eso Q está a la misma altura de P. La Y es constante. Entonces acá, ¿qué va a hacer? Va a ser, primero lo voy a poner así, la función z evaluada en el punto Q menos la función z evaluada en el punto P. Ahora vamos a cambiar las coordenadas, o sea, vamos a reemplazar a Q y a P por las coordenadas que tienen esos puntos. Entonces vamos, el límite para cuando delta de X tiende a 0, de la función z evaluada, y ahí copio cuáles son las coordenadas del punto Q. Son X más delta de X, y la altura es Y, menos la función z evaluada en P, que es de coordenadas X, Y. Bueno, todo eso dividido en delta de X. ¿Estamos? Entonces fíjense que es el valor de la función cuando se incrementa la X y se mantiene constante la Y menos el valor de la función cuando no se, antes de que se incremente la variable. O sea, en este punto PQ. ¿Estamos? Entonces, esa es la definición. Hasta ahí tenemos la definición de derivada parcial con respecto de x. Algo similar va a ser la derivada parcial con respecto de y. Pero esta es la definición. Definición de derivada parcial. ¿Vamos?
Bueno, esto es lo que hay que hacer entonces en este ejercicio, para esta función. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo, no sé cómo lo han trabajado ustedes, según, una es hacer así, miren, yo diría hacer así, z, z evaluado en, porque nosotros tenemos que calcular cuánto es esto, bueno, esto ya lo sabemos porque es la función tal cual está, y dividirlo en delta de x. Entonces lo que hay que plantear es cómo queda la expresión, cómo queda la función cuando se la evalúa en x más delta x y. Y para eso, ¿qué van a hacer? En la función original que tienen, a x lo reemplazan por x más delta de x. O sea que ahí, como tienen x cuadrado, va a ir x más delta de x al cuadrado. Más, ahora tienen x por y, en vez de x vamos a poner x más delta de x, o sea, se reemplaza siempre donde está la x por x más delta de x, por y más y al cuadrado, ¿sí? Ahí, bueno, viene el trabajo de desarrollar acá el cuadrado de este binomio, que va a quedar x cuadrado más 2x delta x más delta al cuadrado de x. Acá va a haber que hacer la distributiva. Entonces, más x por y, más x por y, más, sí, delta de x por y o y por delta de x, lo mismo. Y bueno, más el último término que es y al cuadrado. O sea, la definición es un poquito más engorrosa, justamente la aplicación de los teoremas hace más rápido todo este proceso, nos evita todo esto y nos permite llegar al mismo resultado. Pero bueno, esto es para terminar de entender analíticamente cómo es que se obtiene la derivada parcial de una función de dos variables independientes. Bueno, esto sería este término de acá. Ahora nos falta restarle, vamos a hacer menos z, la función original, z evaluado en xy, que lo voy a organizar encolumnando, digamos, los términos semejantes. Es x al cuadrado más x por y, porque estos términos se van a cancelar, más x por y más y al cuadrado. ¿Sí? Copié la función original, lo único que hice fue encolumnar por los términos semejantes. ¿Por qué? Porque como me queda x cuadrado menos x cuadrado, esto se va a cancelar. X por y menos x por y se cancela y este se cancela con eso. Y eso es importante controlar, que todos los términos de la función original, los de la función original se tienen que cancelar. Se tienen que cancelar con los de la función incremental. Entonces ahí pasamos en limpio. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 2x delta de x más delta al cuadrado de x más y por delta de x. Eso es lo que quedó de la resta. Eso es, esto sería z x más delta x y menos z xy. O sea que ahí ya tendríamos lo que es el numerador de este límite. ¿Estamos? Está el numerador. Ahora lo que viene, lo voy a hacer acá, vamos a hacerlo con azul, por ejemplo. Lo que viene es armar el cociente incremental. Armar el cociente incremental es dividir en delta de x, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace?
Y bueno, lo que se suele hacer es a cada término dividirlo en delta de x para poder simplificar. Divido todo en delta de x. Ah, bueno, podría haber sido la definición. Bueno, también es otra alternativa sacar factor común, ¿sí? No está mal. Bien. Sí, no hay un único procedimiento. Acá entonces este se va a simplificar con este se va a simplificar con este. Claro, entonces a ustedes les va a quedar 2x más delta de x más y. ¿Sí? Y el último paso es tomarle el límite para cuando delta de x tiende a 0. Y ese límite va a ser la derivada parcial de z con respecto de x. Ese límite es lo que se llama la derivada parcial. ¿Cuánto nos da acá? Si reemplazamos, nos queda 2x más y. ¿Sí? Entonces, ahí tienen calculado la derivada parcial con la definición. Con la definición. Bueno. Me dicen entonces que no han podido, no han entendido, no lo han podido hacer. ¿Sí? Sí. Ahí son 3 derivadas parciales. A ver. 3 derivadas parciales. En cada una se incrementa la... Claro, delta de x, delta de y, delta de z. A ver, lo que les quiero plantear, lo que está buena la pregunta, para que ya son variables. ¿Cuáles? Ah, el e. El D también tiene 3. Bueno, miren. En ese caso, uno de no lo voy a resolver, pero ¿qué es lo que debería plantear usted? La derivada parcial de z o de f, no me acuerdo bien, con respecto de x. Ah, la derivada parcial. Bueno. La derivada parcial de u con respecto de x va a ser el límite para cuando delta de x tiende a 0 de la función u valuada en x más delta de x, o sea, la única que se incrementa es la x más delta x, la y la z no cambian, menos la función u valuada, bueno, antes de incrementarse la x, que sería en x y z. ¿Vamos? Todo esto dividido en delta de x. Después van a tener que hacer la derivada parcial de u con respecto de y. El límite va a ser para cuando delta de y tiende a 0. Y en la función u, la que se va a incrementar va a ser la y. O sea que x va a permanecer constante, la y se va a incrementar en una cantidad delta de y. La z se va a mantener constante, menos la función valuada en x y z, que es sin incrementar ninguna de las variables, es la función original esa, dividido en delta de y. Y se agrega
la derivada parcial con respecto de la tercera variable z, va a ser el límite para cuando delta de z tiende a 0 de la función. Fíjense que ahora no se incrementa la x, no se incrementa la y, la que se incrementa es la z. Este es para que vean que no hay que aprenderse de memoria estas cosas, sino recordar cómo es el procedimiento, digamos, incrementar de a una de las variables. Y como lo que se incrementó es z, se divide en el incremento de esa variable. Se divide en delta de z. ¿Sí? Entonces, esas son las tres derivadas parciales. Esta sería la definición. Acuérdense, la definición de derivada parcial implica el límite de un cociente incremental. Esta división se llama cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. ¿Sí? Entonces, acuérdense, derivada es límite del cociente incremental acuérdense, es incremento de la función, ese es el cociente incremental, es incremento de la función o de la variable dependiente sobre incremento de la variable independiente. ¿Sí? El límite de ese cociente incremental para cuando, vamos a poner acá, para cuando incremento de variable independiente tiende a 0. Ese sería de manera coloquial, esto sería de manera coloquial, ¿qué es la definición de derivada? ¿Qué es lo que dice la definición de derivada? En este caso, bueno, esto es de derivada en general para cualquier función. Y acá estuvimos aplicando al caso de funciones de más de una variable independiente, donde entonces tenemos derivadas parciales. ¿Sí? Bueno, bueno, corto la grabación.